cambios de presiones. ¿Ok? Los cambios de presiones son detectados a través de zonas de transición. Entonces, ¿cómo se correlaciona el exponente de perforabilidad, sea normal o sea corregido, con respecto a la tasa de penetración? Si la tasa de penetración logra mantenerse en una sección compacta, el exponente de perforabilidad de igual manera logra mantenerse. ¿Ok? Cuando atravesamos o rompemos una zona presurizada que, que tiene una saturación de fluidos porales, qué sé yo, alrededor de los 80.000 o los 100.000 ppm para poder ser caracterizada como una zona sobrepresionada, estamos ante la presencia de un cambio de gradiente. En esa zona de transición, cuando se rompe el punto sello, la RP tiende a incrementar. ¿Y qué va a pasar con el exponente de perforabilidad calculado a través de los parámetros de perforaciones? Tiende a disminuir. Entonces, las curvas tienden a ser proporcionalmente inversas. ¿Ok? Y eso sucede en zonas de subcompactación. Entonces, esta es la manera en cómo abordamos el exponente de perforabilidad en tiempo real. ¿Ok? Entonces, acá ustedes tienen que el exponente de perforabilidad normal detecta presiones anormales de la formación con los datos obtenidos durante la perforación. ¿Cuáles son esos datos? Estos parámetros que les estoy remarcando acá. Este ha sido limitado a rocas de perforabilidad y es un parámetro que se ha creado para lutitas, ¿ok? Ya que las lutitas tienen características de compactación y estructura homogénea. Un ejemplo muy sencillo a los que han logrado perforar acá en Venezuela, en el norte de Monaga, la formación Carapita. Es una formación de aproximadamente unos 10.000 a 11.000 pies de lutita, solamente lutita, que tiene una parte compacta y otra parte subcompactada. ¿Ok? Entonces, es una forma de poder evaluar zonas presurizadas. Este parámetro, este parámetro del exponente de perforabilidad anteriormente había sido diseñado para brocas tricónicas, pero ya que la idea de estos parámetros es poder mantener de forma constante, valga la redundancia, dichos parámetros para de esa manera poder normalizar lo que es la tasa de penetración. Esa es la idea de este parámetro. ¿Ok? Entonces, a través de las barreras o las mechas PVC, policristalina, también ha sido generalizado el exponente y ha dado buenos resultados cuando se ha perforado zonas de transición. ¿Ok? En el norte de Monaga se usan mucho brocas tipo PVC para poder pasar de una formación, de una zona compacta a una zona subcompactada. Rompes el sello, que es una formación presurizada o una lutita, y caes básicamente en la arena. En la arena o en la arenisca. Entonces, esto ha cumplido fielmente. Es un parámetro que se usa mucho en la cabina para poder hacer, este, para poder detectar presiones anormales en rocas presurizadas. Dentro de la ventana de perforación, este, van los parámetros de las presiones geológicas y las presiones que son impuestas a través del fluido de perforación. Eh, Les voy a decir más o menos qué es la ventana de perforación. Me imagino que algunos ya saben qué es, pero es una relación entre la presión de poros y la presión de fractura. ¿Ok? Esas dos variables conforman a la ventana de perforación, diseñada de forma teórica. Y el fluido de perforación cumple un papel muy fundamental dentro del desarrollo de esa ventana. Entonces, dentro de ese rango, de esa presión de poros, que también se llama presión mínima, o presión de fractura, que también se llama presión máxima, vamos a tener una presión intermedia, que va a corresponder a la presión en el fondo del pozo bajo la condición estática o bajo la condición dinámica del fluido de perforación. Entonces, esas variables o esos parámetros que corresponden a análisis de presión, siempre debe de agregársele
dentro del desarrollo de la ventana el exponente de perforabilidad y la tasa de penetración. ¿Ok? Eh, Acá están las variables que les acabo de mencionar de la ventana de perforación. Se define de esta manera: presión de poros, presión de fractura o incluso la sobrecarga. ¿Ok? La sobrecarga la podemos medir, se puede medir durante el proceso de perforación cuando se determina la densidad de la lutita. ¿Ok? Podemos hacer ese tipo de medición. En el norte de Moraga se hizo mucho hincapié a la hora de medir la sobrecarga. Siempre se medía, porque siempre se hacía pruebas de densidad, se hacían en el laboratorio pruebas de densidad de lutita. ¿Ok? La densidad de lutita describe también cambios de formaciones. Entonces, ¿a qué hace referencia la ventana de perforación? Esta es una ventana de perforación bajo la condición dinámica. ¿Por qué bajo la condición dinámica? Porque tengo una presión en el fondo del pozo que es la combinación de la presión hidrostática más la pérdida de presión que está generando el fluido de perforación sobre el espacio anular. Acá, acá, este, acá vamos, en esta parte o en este concepto, es donde nosotros usamos el análisis hidráulico. ¿Para qué? Para poder modelar el fluido de perforación a través del modelo plástico de Bingham, del Power Law o el Power Law modificado. Indistintamente si es un fluido tipo base agua o si es un fluido tipo base aceite, que son los más comunes que se usan dentro de la perforación. ¿Ok? Entonces, este es el aspecto fundamental que se usa, que se hace, pues, dentro de los cálculos que les acabo de mencionar, las pérdidas de presiones en el espacio anular. Entonces, si se recuerdan un poco del diseño mecánico que les acabo de demostrar, que tiene tres secciones. A cada sección se le calcula a través de los modelos riológicos las caídas de presiones. La suma de esas pérdidas de presiones en el espacio anular hace, hace como resultado o hace como resultante un solo valor. Y eso es lo que vamos a usar nosotros para poder definir la presión en el fondo del pozo, sea bajo el concepto de las unidades de PSI o el concepto de libras por galones, de lo que llamamos mucho densidad equivalente de circulación o ICD. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta ventana de perforación dentro del desarrollo de la perforación? Es aquí donde entramos nosotros, dentro del monitoreo. La presión en el fondo del pozo no puede superar al punto de fracturamiento de la formación. Sabemos que vamos a romper la formación y por ende vamos a tener una pérdida de circulación que, si esa pérdida de circulación o ese fluido que está entrando hacia los poros de las formaciones no lo soporta, puede botarlo nuevamente hacia el espacio anular y eso se puede convertir en una surgencia. ¿Ok? Si la presión en el fondo del pozo, ¿ok?, es menor que la presión de poros de la formación, estamos ante una presencia. Entonces, lo ideal que cuando se hace un diseño de la densidad del fluido de perforación, con respecto a la ventana de perforación, es que la presión en el fondo del pozo se encuentre en el rango o en el intervalo de la presión de poros y la presión de fractura. ¿Ok? Y a través del proceso de perforación, a través del monitoreo de los parámetros de perforación, a través de la cromatografía y a través del análisis litológico, sea de forma macro o sea de forma micro, nosotros podemos tener conocimiento de cómo es el comportamiento de las paredes en el fondo del pozo o de las paredes del hueco el cual se está perforando. ¿Ok?
Entonces, esa es la idea a la cual nosotros siempre logramos hacer como análisis durante el proceso de perforación. Esto es una ventana de perforación en tiempo real. Lógicamente, la base de datos, esta base de datos fue el último pozo donde me encontré en Colombia. La, la base de datos donde me encontré en Colombia, más o menos hice una interpolación desde 8.550 hasta 8.577, 78 pies. ¿Ok? Y era para mostrarle más o menos el comportamiento de la presión de poros, la presión en el fondo del pozo. Acá esta presión es bajo el criterio de la condición dinámica, la presión de fractura y la visualización dentro de la ventana de perforación de la tasa de penetración. Lógicamente aquí me faltó graficar el exponente de perforabilidad. Entonces, perdón, qué pueden observar? Incrementos de la tasa de penetración se debe al incremento de la presión de poro, que es lo que está calculando el sistema. ¿Ok? Acá incrementa la presión en el fondo del pozo, posiblemente por la cantidad de recortes que está generando la mecha o la broca con respecto a la formación. ¿Ok? Y esto puede comprometer a la integridad del pozo. Podemos tener, debido al incremento de la presión, podemos tener un punto de fracturamiento o debido al incremento de la presión de poros y el incremento del RP podemos tener una surgencia. ¿Ok? Estos cálculos, estas gráficas que se logran observar son gráficas hechas en tiempo real y esta presión de fondo fue medida con herramientas direccionales, el APWD o el PWD, que determina caídas de presiones en el espacio anular. Otro punto muy importante que era lo que les estaba mencionando dentro de los viajes de perforación es la ventana de perforación durante los viajes de tubería. Eh, cuando, cuando se corre la tubería de perforación en el hueco, lo que se trata de evitar es generar efectos de presiones, en este caso, las presiones de surgencia que pueden romper a la formación o pueden, bueno, sí, romper a la formación o fracturar a la formación. Y esto se puede convertir en un escenario de pérdidas de circulación o influjo. ¿Ok? O cuando se saca la tubería podemos tener el efecto de suaveo, donde la columna hidrostática prácticamente pierde condición, el fluido de perforación, y esto se puede traducir como un escenario de influjo, ya que la presión de poros tiende a ser mayor que la presión de suaveo, ¿ok? Debido a que la presión hidrostática pierde presión. ¿Ok? Entonces, esta es la condición normal para un viaje de tubería. Siempre, de igual manera, así como se tienen la ventana de perforación, durante la perforación, valga la redundancia, también se maneja ventanas de perforaciones, pero que no se representan en ningún master load, sino que se hace para poder llevar a cabo el control de un viaje de tubería. ¿Ok? Entonces, en el curso de viaje de tubería, explico muy bien este efecto, con una serie de cálculos o con los dos posibles métodos que existen, a través del modelo del Power Law, ya que relaciona las variables de N y de K, que son, una es el parámetro del comportamiento, del fluido de perforación bajo el criterio de flujo laminar, y la otra es el comportamiento, es la consistencia del mismo fluido bajo la misma condición de flujo laminar. Eh, entonces, la idea es siempre poder medir esas presiones de suaveo, ¿ok? A distintas velocidades. Mientras más rápido mueve la tubería de perforación en el espacio anular, sea hacia arriba o sea hacia abajo, más condición, la condición de la presión hidrostática puede ser
este, no favorable, ya que puede disminuir mucho o puede